り見つけた空白の時間迷い込んだ宙づりの世界信じられる答え探し求めてよたださまよってる Yeah 夜の隙間逃げらないよそ見せてる暇もない受けた傷跡さえ勝手に静寂しで咲いてく誰も彼も出てはバイブ守るだけじゃ can't survive I don't wanna lie to myself Keep on the fight yeah I never really cry Keep on the day and night Time to write no matter what anyone say I find my way Yeah never go away Never go away Now nobody can stop me no way 忘れてしまうことのないように落ちたもの全て取り戻すため I settle in this world 繰り返す旅の果て脳裏に残った失敗なんて全部取り返せ今頼む I settle in this world Madara en Tate no Yusa, capítulo 4, parte 1. Lo siento, yo mentí, todo era una mentira, él no me violó, yo mentí, lo siento, Main seguía arrodillada sobre el suelo del salón, repitiendo aquellas palabras una y otra vez. El silencio que se había formado alrededor mientras ella murmuraba era pesado y sofocante. Ninguna de las personas presentes parecía saber cómo reaccionar ante sus palabras. Todos menos una. Tú. Arresten a ese demonio. Algo le hizo a Malty. La voz del rey rompió el silencio con un grito. Estaba furioso, muy furioso. En su mente no existía ninguna posibilidad de que su hija estuviera mintiendo. Jamás la consideró una mentirosa ni por un segundo. Para él, la única explicación posible era que el demonio del escudo hubiera utilizado algún tipo de hechizo para manipularla y forzarla a mentir. Los caballeros intercambiaron miradas nerviosas antes de obedecer y lentamente volvieron a colocarse en formación, comenzando a acercarse a Madara. Todos habían visto lo que Madara había hecho unos instantes antes al héroe de la lanza. Habían visto su teletransportación y la facilidad con la que lo había mandado a volar. Sin embargo, seguían avanzando porque la alternativa de desobedecer una orden directa de su rey significaba la pena de muerte. Madara observó la escena que volvía a repetirse y, después de 2 segundos, habló. Eres más idiota de lo que creí. Tienes las verdaderas pruebas frente a ti. La mocosa acaba de decir la verdad y aún así sigues insistiendo. Eres peor que un patético gusano. Sus palabras salieron con frialdad, acompañadas de algo de cansancio por estar en aquella estúpida situación. Por un instante dirigió una mirada fugaz hacia Mein, la responsable de todo aquel desastre. Sin embargo, ella ya ni siquiera parecía importante para él, y nuevamente miró al rey con una mirada imponente. El rey, al encontrarse con aquella mirada, retrocedió inconscientemente 2 pasos. No porque quisiera. Su cuerpo simplemente reaccionó de manera instintiva ante el peligro. Aún así, siguió apretando los puños, negándose a ceder. Sin embargo, también notó algo más. Al cambiar la dirección de su mirada, vio que los héroes de la espada y el arco ya no parecían tan seguros de la historia oficial. Ambos observaban la situación con el ceño fruncido, comenzando a cuestionarse quién de los dos decía realmente la verdad. De repente, en un movimiento, Madara desapareció y, en ese mismo instante, apareció frente al rey, sosteniéndolo en el aire con una mano alrededor de su cuello. El rey ni siquiera entendió lo ocurrido hasta que parpadeó un par de veces y volvió a mirar a Madara, sintiendo como aquella mano le bloqueaba la entrada de oxígeno. Sus ojos se abrieron de par en par y sus brazos comenzaron a agitarse desesperadamente. Una de sus manos se abría y cerraba repetidamente, intentando agarrar algo en el aire, como si lo que quisiera agarrar para defenderse fuera a aparecer de la nada. ¡Maldito demonio! ¡Suelta a nuestro rey! Los caballeros reaccionaron al instante y el miedo desapareció durante un momento mientras corrían hacia Madara, apuntando sus lanzas directamente a matar. De repente, sus cuerpos se paralizaron. Sus visiones cambiaron de lugar y, sin previo aviso, comenzaron a caer al suelo como si hubieran perdido todas sus fuerzas, mientras sus cuerpos empezaban a convulsionar violentamente. Dentro de sus mentes vieron con horror y confusión cómo ahora estaban atados a una mesa metálica, sin sus armaduras y vistiendo únicamente su ropa común. De repente, varias sombras negras aparecieron frente a ellos sosteniendo extrañas armas con múltiples puntas. Espera. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son ustedes?
¿Qué van a hacernos? Las sombras acercaron aquellas armas a sus extremidades y al instante comprendieron lo que iba a suceder. No. Espera. ¡No! Ah. Gritaron de dolor al sentir cómo comenzaban a cortarles las extremidades lentamente, una por una. Se agitaban con desesperación y agonía mientras brazo por brazo y pierna por pierna eran separados de sus cuerpos, acompañados por chorros de sangre. Cuando finalmente quedaron sin extremidades, sus rostros estaban deformados por expresiones de sufrimiento y gritos silenciosos. Habían caído en un estado de shock absoluto y el único pensamiento que permanecía en sus mentes era: mátenme, por favor, mátenme. En ese mismo momento, las sombras acercaron lentamente sus armas a sus cuellos y lo último que vieron, agradecidos, fue el filo aproximándose. En el exterior, los caballeros dejaron de convulsionar y quedaron aparentemente inconscientes. De repente, los gritos llenaron el salón y el pánico se extendió por todo el lugar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo con el rey? Es obra del demonio del escudo. Está usando su maldito escudo para matarlos. Los nobles comenzaron a retroceder, atropellándose entre sí. Algunos tropezaron y otros buscaron esconderse detrás de pilares o muebles desde sus posiciones en los balcones. De repente, entre todos aquellos gritos, la voz imponente y fría de Madara se impuso sobre el caos mientras dirigía sus palabras al rey y aumentaba ligeramente la presión sobre su cuello. Esta será tu primera advertencia. Métete esto en tu diminuta cabeza. He sido demasiado generoso con tu patético reino. Vuelve a molestarme con otra estupidez y nuestros acuerdos cuando fui invocado, terminarán. Entonces me encargaré de mostrarte lo que el poder de Madara Uchiha es capaz de hacer. Mientras hablaba, levantó la mano libre y la llevó hasta la corona situada sobre la cabeza del rey. Con total tranquilidad, se la quitó. Me llevaré tu corona como muestra de tu disculpa. Agradece esta oportunidad. No habrá una segunda vez, incluso si la verdadera gobernante está presente. Terminó de hablar y, como si arrojara basura, lanzó al rey sin el menor esfuerzo. El cuerpo del rey salió despedido como una mancha borrosa, atravesando el salón como un proyectil en dirección a su trono de madera, oro y metal, hasta impactar contra él. Un estruendo horrible recorrió la sala mientras fragmentos del trono salían despedidos en todas direcciones, manchados de sangre. Entonces todo quedó en un silencio sepulcral. Después de eso, Madara simplemente se dio media vuelta. Ni siquiera miró el resultado que había provocado y comenzó a caminar hacia la salida, atravesando el salón mientras pasaba junto a los cuerpos de los caballeros. Los soldados que aún permanecían de pie no intentaron detenerlo. Estaban inmóviles. No des ni un peta, Itsuki, horrorizado, levantó el arco con manos temblorosas. Una flecha mágica comenzó a formarse sobre la cuerda tensada e intentó apuntar mientras trataba de terminar la frase. Pero no pudo. No pudo porque Madara giró ligeramente la cabeza y sus miradas se cruzaron. Eso fue suficiente. Lentamente, bajó el arco. Sentía cómo el sudor recorría su espalda mientras evitaba volver a levantar la vista. Su propio equipo había huido varios segundos antes, cuando Madara apareció frente al rey. Ren tampoco estaba mejor. Temblaba. Sus piernas apenas respondían. Y una única idea atravesaba su mente una y otra vez. ¿Qué demonios está pasando? No podía moverse. No podía reaccionar. Aquello no tenía sentido. Se suponía que esto era un juego. Un juego. No la vida real. Sin embargo, el miedo que sentía era demasiado auténtico para ser falso y no tenía la sensación de que Madara estuviera jugando. Su equipo se encontraba igual que él. No sabían cómo explicar aquello y el único pensamiento que cruzó por las mentes de los dos héroes fue: ¿cómo logro hacer trampa? Cuando finalmente las enormes puertas del salón se cerraron detrás de Madara, el lugar entero volvió a estallar con más fuerza. Gritos, órdenes, llanto y pánico. Todo al mismo tiempo. El consejero real salió apresuradamente de detrás del trono de la reina, donde se había ocultado durante toda la situación, y al ver el estado del rey palideció. ¿Qué hacen ahí parados? Traigan rápido las pócimas de curación. Llamen a las médicas. A los magos. El rey necesita atención médica ahora mismo. Los caballeros que aún podían mantenerse en pie corrieron hacia el trono. Otros abandonaron el salón a toda velocidad para cumplir las órdenes. Sirvientes y doncellas salieron de sus escondites y se unieron a las labores de ayuda. Nadie notó a la figura que observaba desde las sombras. Oculta detrás de una columna permanecía una de las sombras de la reina, disfrazada como una noble más.
Había visto cada segundo de lo ocurrido. Había escuchado cada palabra. Y durante todo el incidente no mostró reacción alguna. Simplemente observó. Luego desapareció silenciosamente entre la multitud. Mientras Madara caminaba lejos del castillo, comenzó a pensar. ¿Cuánto tiempo tardaría ese rey en alzar las armas contra él? Era fácil de predecir. Los idiotas que ocupaban el poder siempre seguían los mismos patrones. Tras caminar durante varios minutos por los alrededores de la ciudad, se detuvo un instante para analizar dónde había llegado. Entonces se percató de las numerosas miradas que recaían sobre él. Había de todo tipo: miedo, curiosidad, desconfianza e incluso odio. Sin embargo, las ignoró por completo. Con su único ojo visible, recorrió lentamente los alrededores. No había pasado antes por aquella zona. Mientras observaba, percibió un aroma desagradable que flotaba en el ambiente. Cuando su vista se detuvo en el centro del lugar, encontró una amplia plaza ocupada por una enorme capa. La observó durante unos segundos. Al perder el interés, estaba a punto de marcharse cuando un hombre de aproximadamente 35 años salió por la entrada oscura de la carpa, sosteniendo una especie de incubadora con un huevo en su interior. Madara no se detuvo por el hombre, sino por su reacción. En el momento en que aquel sujeto levantó la vista, reconoció el escudo y su rostro palideció por completo. Sin decir una sola palabra, dio media vuelta y salió corriendo como si hubiera visto al mismísimo demonio. Aquello le resultó un poco extraño. Si bien sospechaba que el reino poseía un método de comunicación bastante rápido, dudaba que la noticia de lo ocurrido en el castillo se hubiera difundido tan deprisa. Y aun si así fuera, era poco probable que la nobleza permitiera que se supiera que su rey había sido humillado de aquella manera. Hacerlo solo demostraría que su gobernante era incapaz de defender siquiera su propia autoridad. Así que, por simple curiosidad, y porque no tenía nada mejor que hacer, cambió ligeramente su rumbo y comenzó a dirigirse hacia la entrada de la carpa. Mientras avanzaba, agudizó el oído. Desde el interior llegaban sonidos extraños. Eran difíciles de distinguir, como si estuvieran amortiguados o distorsionados por algún tipo de barrera. Al acercarse lo suficiente, vio a un hombre bajo y regordete vestido con ropas extremadamente llamativas y elegantes, adornadas con colores vivos y extravagantes que recordaban a las de un payaso o un maestro de ceremonias. El hombre permanecía junto a la entrada con una amplia sonrisa, observando con curiosidad la dirección en la que había huido el otro individuo. Sin embargo, cuando desvió la vista hacia Madara, cuya figura ya estaba a pocos metros de distancia, una breve expresión de nerviosismo cruzó su rostro, aunque hizo todo lo posible por conservar aquella sonrisa. Oh, bienvenido, héroe del escudo, ¿no es así? ¿A qué debo el honor de su visita, si se me permite preguntar? Mientras hablaba, el hombre caminó discretamente hacia uno de los laterales de la entrada y tomó una cuerda unida a la lona que hacía de puerta, la cual permanecía enrollada en la parte superior. Tiró de ella con rapidez. La lona cayó de inmediato, cubriendo por completo la entrada de la carpa e impidiendo que Madara pudiera ver lo que había en su interior. Madara no respondió de inmediato. Su único ojo visible permaneció fijo sobre el hombre durante unos segundos. Aquella sonrisa era demasiado forzada y el ligero temblor en sus manos no había pasado desapercibido. Desvió la mirada hacia la lona que ahora cubría la entrada. ¿Qué tratas de ocultarme? Su voz fue tranquila, pero directa. El hombre soltó una risa mientras agitaba ambas manos delante de él. ¿Ocultarte? No. Debe tratarse de un malentendido. Solo soy un humilde comerciante. Esta carpa es mi negocio y en estos momentos estoy organizando algunas mercancías. Mientras hablaba, dio un paso lateral, colocándose justo delante de la entrada, como si quisiera bloquear el paso con su propio cuerpo. Madara observó aquel movimiento demasiado evidente y guardó silencio unos instantes antes de volver a hablar. Si solo son mercancías, entonces no tendrás inconveniente en enseñármelas, tengo curiosidad por saber qué vendes. La sonrisa del hombre se tensó apenas un poco. Me temo que eso será imposible. Hay mercancía muy delicada. Si alguien entra sin permiso podría estropearla. Comprenderá que un comerciante debe proteger su inversión. Madara dio un paso al frente y luego otro. La diferencia de altura entre ambos hizo que el comerciante levantara lentamente la cabeza para mirarlo. La sonrisa seguía en su rostro, pero una gota de sudor descendió por su sien, mientras chasqueaba sus dedos de una mano.